Tenemos en nuestras manos un cable muy interesante, fechado en Miami, Florida. Científicos latinos de la Universidad Internacional de Florida descubrieron que un biomarcador podría facilitar la detección del Alzheimer años antes de sus primeros síntomas y posibles tratamientos tras analizar tejidos de cerebros de familias colombianas con la mutación paisa. El investigador cubano-estadounidense Tomás R. Guilarte y su estudiante colombiano Daniel Martínez hallaron que los niveles altos de un biomarcador clave de la inflamación cerebral, la proteína translocadora de 18 cada TSPO, podría indicar desde muy temprano que una persona desarrollará Alzheimer. El estudio, el primero que indaga con detalles cuán pronto empieza a elevarse este biomarcador, detecta la neuroinflamación que hay en la enfermedad, que es un proceso que empieza muy temprano, explica el profesor Guilarte, decano de la Robert Stempel College of Public Health and Social Work de Estados Unidos, en Florida. Entonces, es un proceso que lleva mucho tiempo y si podemos detectarlo al principio, también podemos tener la posibilidad de desarrollar terapia para poder tratar al paciente, expresa el investigador en una entrevista en su laboratorio. Fue una semana brutal en Estados Unidos y no soy la única que se pregunta si el país podrá salir de esta espiral de odio y violencia. Tras uno de los asesinatos más perturbadores de la historia del país norteamericano, el gobernador de Utah instó a los estadounidenses a bajar la temperatura política, pero casi nadie con quien hablé desde el asesinato de Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre cree que esto sucederá en un futuro próximo. La historia reciente está llena de ejemplos de cómo Estados Unidos optó por no unirse tras una tragedia. Ocurrió hace 14 años cuando una congresista demócrata recibió un disparo en la cabeza en Arizona, ni hace 8 años cuando un congresista republicano recibió un disparo durante un entrenamiento de béisbol. Los estadounidenses ni siquiera se unieron ante una pandemia. De hecho, la COVID-19 agravó las divisiones. La razón es simple, pero difícil de cambiar. Los incentivos que impulsan la vida política estadounidense recompensan a las personas y plataformas que aumentan la tensión, no a quienes la reducen. ¿Eh? Óyeme, qué buena reflexión. Sí, sí, sí. ¿Cómo se benefician los que estimulan el odio, la confrontación, el conflicto, quienes estimulan las agresiones? Claro. ¿Cómo se benefician? Y Los fíjese ese asunto de vendedores de armas. sí, fíjese, no, y eso, y cuando hay temor y posible guerra entre vecinos, la gente sale a las tiendas a comprar armas, Sí, ¿no? sí, sí. Eso es así. Fíjese cómo la esposa de Charlie Kerr habla del perdón y la cosa en su discurso, pero Trump va a estimular el odio y a Oye, inventarse y y con esa persiste. mitomanía que la izquierda, que esto, lo otro. Pero señor, pues, pero fue el hijo de uno de su partido que lo asesinó, no fue Insiste, el hijo insiste. de Eh, otro. insista, Darío, que le den el Nobel de la Paz. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Ahí vi en internet una presentadora india mofándose. Dijo que Oye, le faltaron todo eso de los muñequitos y esas historietas. sí. Decir cómo consiguió también la paz en eso. Eh, el murciélago, Superman. Sí, sí, sí. Oye, que ese cable
que publica nada más y nada menos que el diario The New York Times en Nueva York. Oigan los nombres: Elon Musk, padre del magnate Elon Musk, ha sido acusado de abusar sexualmente de 5 de sus hijos e hijastros desde el año 1993, de acuerdo con una investigación publicada este lunes por el Times. El medio estadounidense señaló que las denuncias han afectado de forma directa la vida del creador de Tesla SpaceX, ya que varios de sus familiares lo contactaron en busca de ayuda y en ocasiones él mismo intervino, según constan cartas personales, correos electrónicos y testimonios recogidos por el diario. De acuerdo con los registros policiales y judiciales citados en el reportaje, se abrieron 3 investigaciones independientes sobre las acusaciones. 2 de ellas concluyeron sin que se establecieran cargos, mientras que el destino de la tercera investigación permanece incierto. Pese a la gravedad de los señalamientos, Elon Musk, de 79 años, no ha sido condenado por ningún delito hasta la fecha. Esto le hace un daño terrible, un daño moral a Elon, el hijo, el de Tesla. La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, informó que amplía las investigaciones sobre un ataque a tiros ocurrido la mañana de este lunes en el sector Bellavista, Distrito Nacional, donde desconocidos dispararon en múltiples ocasiones contra una jipeta en la que viajaban un hombre y una mujer al ingresar al parqueo de una torre de apartamentos. El hecho se registró en un residencial ubicado en la avenida Núñez de Cáceres, esquina Camila Enríquez, cuando varios individuos a bordo de una jipeta Honda blanca abrieron fuego contra Starling Novoa Isabel, de 34 años, quien conducía un Mercedes-Benz negro. Tras la agresión, los atacantes emprendieron la huida en la Honda CRV, pero momentos después colisionaron con otro vehículo en la avenida 27 de febrero, esquina Winston Churchill. Ante la situación, abandonaron la jipeta y escaparon del lugar a pie. En el interior del vehículo fueron ocupados un fusil marca American Spirit, calibre 5.56 por 45 milímetros, modelo ASA 15, con 44 cápsulas del mismo calibre, así como un teléfono celular, que se encuentran bajo análisis. Señores, la Asamblea General de la ONU, que ha comenzado hoy, martes, su 80 periodo de sesiones, contará con la participación de 89 jefes de Estado, 5 vicepresidentes, 43 jefes de gobierno y un príncipe heredero, señaló el portavoz de la Secretaría General, Stephanie Dujarric. El resto de los 193 países con asiento en la ONU estarán representados por sus ministros de Exteriores o por algún funcionario de menor rango. Se han programado 1.642 reuniones bilaterales entre estas cabezas de delegaciones, mientras que el secretario general Antonio Guterres tiene por costumbre entrevistarse con la gran mayoría de países de delegaciones durante esta semana, encabezada, consideradas el gran foro de la diplomacia mundial. Una de las reuniones más esperadas es la que mantendrá Guterres con el presidente estadounidense Donald Trump, con quien no habla ni siquiera por teléfono desde hace más de 10 meses. Trump se ha distinguido en sus 9 meses frente al gobierno
por sus ataques a las Naciones Unidas, con quien es improbable que Guterres se reúna, es con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que no ha respondido a sus llamadas desde el 7 de octubre del 2023, cuando tuvo lugar el atentado terrorista de Hamas que Israel utilizó para declarar una guerra contra Gaza de magnitud desconocida en este siglo. Y aquí también una situación un poco lamentable la que está pasando con el Centro de Atención Oncológica, el Instituto Oncológico, que históricamente era una institución de prestigio, sobre todo por las distintas directivas en aquellos tiempos que tuvo en el patronato, que es la institución que rige esto, pero allí hay un conflicto donde han renunciado varios médicos y critican cómo están manipulando allí los actuales miembros de ese patronato, esa institución. Qué Bueno, penoso, qué penoso. sí, 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 y han salido macos y cacatas afuera. Oiga, Se han revelado, sí, cosas raras ahí. Bueno, el doctor Bernardo Hilario, quien es el director general del Servicio Nacional de Salud, dice que ellos no tienen que ver, porque en verdad es una institución independiente, pero vamos a escucharlo a él a continuación. No, el oncológico no tiene que ver absolutamente nada con nosotros, es una institución prácticamente privada y no está ligada al Servicio Nacional de Salud. Pero es decir, se supone que opera en unas instalaciones del Estado. No opera, eso no es del Estado. ¿No es del Estado? No, no es del Estado, el oncológico no es del Estado, eso es una institución que se rige bajo norma como institución privada, por el Servicio Nacional de Salud no tiene que ver absolutamente nada con el oncológico. Salud Pública no lo rige, no hay una supervisión. Antiguamente, sí, mire, antiguamente como que había una supervisión del Ministerio de Salud Pública, donde ellos iban y hacían un levantamiento, pero esto fue posteriormente, ya ellos decidieron decidieron no continuar con el levantamiento que hacía el Ministerio de Salud Pública, entonces ellos no volvieron más y no hicieron ningún levantamiento. ¿No es el gobierno que le corresponde el pago a ese personal médico que está ofreciendo el servicio? Dígame. El gobierno no es quien le... No, efectúa el pago. no, es que eso es el oncológico, eso no tiene que ver nada. Pero como gobierno... No pues, tiene que no ver hay nada, no tiene que ver nada con el servicio, no tiene que ver nada con el ministerio, y le estoy diciendo que antes había una inspección, pero ellos mismos solicitaron a que se retirara la inspección que le hacía el ministerio. Es decir, si yo tengo una institución que estoy regida, ¿verdad?, por el ministerio y yo exijo que se retire, entonces el gobierno no tiene que ver con eso. En este caso, ahora, si fuera de nosotros, en este caso, sí, ¿quién eso regula? es como una institución privada. Eso es una institución privada. Es como cualquier centro que aquí ¿verdad? Aquí en Santiago, en el país, donde ellos tienen su consejo, tienen su directiva, pero no tiene que ver nada. No tiene que ver nada con el servicio.